Amados hermanos, volvemos a encontrarnos en este día 21 de agosto para poder dar continuidad con el estudio de la primera epístola de Juan, la cual ya nos ha ocupado algunas semanas y nos ha dejado un mensaje particularmente retador para nuestras vidas, confrontándonos en muchas de nuestras actitudes que tenemos día con día y que no necesariamente reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y si estas lecciones de Juan le han retado y le han incomodado, pues gloria a Dios, porque el Evangelio está causando precisamente el efecto que se desea que cause, el retarnos cada día y darnos una palabra fresca para ir mejorando nuestra vida cristiana en ese perfeccionamiento hacia la eternidad. Conocer a Dios no es solo un proceso intelectual, no solamente es conocer por conocer, no se trata simplemente de acumular conocimiento como si fuésemos un banco de datos únicamente. La verdad es que conocer a Dios también es un proceso vivencial en el cual el conocimiento adquirido se tiene que traducir necesariamente en actitudes, en cambios y en expresiones físicas hacia nuestro entorno. Este comportamiento que se traduce a la realidad de nuestro testimonio es el que realmente predica por nosotros, porque podemos decir muchísimas palabras predicando en una plaza pública si usted quiere, pero si nuestro testimonio no refleja lo que decimos, simplemente el conocimiento que hemos adquirido es completamente vano. Por lo tanto, aquel que conoce a Cristo, pero no vive como Cristo, continúa estando en las tinieblas, que es parte de lo que ya Juan nos ha hecho ver en su primera epístola. Detengamos entonces un momento este video para pedir en oración que el Señor nos provea de sabiduría suficiente para poder comprender su mensaje y además voluntad para poder llevar ese mensaje a la práctica en nuestras vidas, lo cual nos acercará cada día más a parecernos a nuestro Señor Jesucristo en ese proceso de perfeccionamiento hacia nuestro Señor. Para poner un poco en contexto la lección que este día nos ocupa, hemos de decir que Juan nos ha mostrado cómo la luz de Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Nosotros tenemos que ser el testimonio vivo de la obra del Señor, porque de lo contrario nuestra fe será muerta. De lo contrario nuestra fe es vana y no sirve absolutamente para nada ni para nadie. En cambio, cuando somos un reflejo de la obra de Cristo en nosotros mismos, nuestro testimonio va a ser vivo, un testimonio que sirva para que las demás personas puedan ver a Cristo en nosotros y puedan querer ser como Cristo porque ven que nosotros estamos imitándolo y que nos va muy bien con la bendición que el Señor nos da. Predicar hablando, bueno, puede servir. Predicar viviéndolo es muchísimo más importante porque esa es la manera en la cual el Señor nos ha mandado a cumplir la gran comisión. Hablando, bueno, sí, probablemente hablar sirva, pero vivir el Evangelio es precisamente el testimonio que el Señor exige de cada uno de nosotros como cristianos. Primera de Juan, entonces, 2, 9 y 11 nos va a poner un poco en contexto acerca de qué trata este vivir la luz de Cristo, de qué trata esto de ser realmente parecidos a nuestro Señor, estar encaminados a cumplir lo que nuestro Señor quiere de nosotros. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya la semana pasada estudiábamos un poco este versículo y decíamos que es completamente incompatible la palabra cristiano con la idea de odiar al prójimo, de tener enemigos,
de tener rencillas y rencores con alguien. Usted puede estar distanciado de alguien sin que necesariamente esto evoque el aborrecimiento. Sin embargo, cuando en su corazón hay una rencilla enquistada, hay una raíz de amargura que continúa haciendo mella en sus relaciones con sus hermanos, entonces usted está en un verdadero problema, porque se encuentra en las tinieblas. En este contexto, entonces, Juan nos va a llevar a pensar que nuestras relaciones para con nuestro prójimo son la base fundamental de nuestro testimonio. Y esto tiene muchísima lógica, porque es que ya luego la predicación que nos manda a hacer en cumplimiento de la Gran Comisión pertenece justamente al campo de las relaciones sociales. Es por eso que una predicación esporádica en una plaza pública completamente impersonal no debería ser contado como una predicación efectiva del Evangelio, sino únicamente como una comunicación de ideas muy probablemente cristianas y bíblicas, pero que no llegan a ser una verdadera predicación en tanto que no hay una testificación de la obra de Cristo que solamente puede suceder dentro de los círculos del entorno social que nos hacen tener relaciones sociales sólidas que nos permiten llevar al discipulado en el nombre del Señor. Porque ya luego es que si yo le predico a alguien una palabra y nunca más le vuelvo a ver, ahí no pudo cumplirse realmente la misión, porque nos manda a ser discípulos. No nos manda simplemente a repartir tratados o a repartir versículos. Claro, repartir un tratado está bien, repartir un versículo está bien, una palabra de ánimo para alguien, una oración por alguien, está perfecto. Pero eso no es cumplir la misión. El cumplimiento de la misión solamente puede estar dado en función de ese amor al hermano, de ese amor al prójimo que genera relaciones sociales que permitan justamente la transferencia de vida a través del testimonio que el cristiano está dando. Este modelo entonces que Juan plantea es muchísimo más complejo que la simpleza que hemos tomado en la iglesia cristiana moderna, donde ya luego solo tengo una cifra de que en la campaña hubo 50 conversiones, pero ya luego eso solamente es una cifra que podrá ser más fría o más caliente, de acuerdo a qué tan manipulada fue ese conteo, pero que en realidad no refleja un verdadero cumplimiento de la misión, porque esa misión solo puede ser a través del testimonio. No améis, dice ya el versículo 15, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese, pasan a decirnos que hay que amar al prójimo, pero luego nos dice que no hay que amar al mundo. Pero es que ya luego aquí parece que hay una especie de contradicción o una especie de dualidad de orden, porque ¿cómo puedo amar a mi prójimo que está en el mundo y no amar al mundo como tal? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando se refiere al mundo no se está refiriendo a la parte terrenal en sí mismo de la materia, sino a todas las concupiscencias que en el mundo se encuentran. Es decir, está hablando de la parte mundana del espíritu humano, entendido de esa manera. Quizás la mejor forma en la cual podemos explorar este concepto es a través de la esposa de Lot, porque recordemos que ella va saliendo de Sodoma y Gomorra, pero tiene un amor especial por lo que está dejando atrás. Está ligada al mundo, está ligada a ese estilo de vida, está ligada a lo que tenía en esa ciudad. Va saliendo entonces y vuelve a ver atrás. Pero el problema no fue que volviera a ver, ya luego es que si volvía a ver por curiosidad, pues no habría pasado nada. Lo que ocurre es que la esposa de Lot tiene una raíz de amargura en su corazón por estar dejando algo que le gustaba vivir. Está codiciando lo que el mundo le ofrece. Y es por eso que termina convertida en una estatua de sal. Entonces, cuando nosotros volvemos a ver atrás en nuestra vida y codiciamos lo que en el mundo teníamos, entonces estamos en problemas, porque nuestro corazón se está entenebreciendo, se está alejando de lo que el Señor tiene por voluntad para nosotros.
Es muy importante que comprendamos que, si bien es cierto, continuamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros hemos sido adquiridos, hemos sido comprados por la gracia divina que nos ha dado salvación. Por lo tanto, si continuamos codiciando lo que el mundo nos ofrece, simplemente estamos queriendo volver atrás, estamos luchando, estamos contendiendo contra la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo cual es precisamente lo que no debemos hacer, porque ya si nosotros no queremos estar a la luz de la palabra y queremos estar en las tinieblas, entonces ya para qué fue la conversión y para qué le entregamos nuestra vida a Cristo. Habría que preguntarse si esa entrega fue realmente sincera o si solo fue el producto de un momento, de una emoción que saltó porque se apagaron las luces en el templo y la predicación estaba muy inspirada, pero no hubo un cambio real en nuestros corazones. Este es un mensaje sin duda complejo porque nos hace un llamado a una reflexión personal y una reflexión muy seria porque nos obliga a escudriñar en lo profundo de nuestros corazones hacia una verdadera pregunta. ¿Estoy ciertamente feliz siguiendo a Cristo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Fíjese, nos da tres grandes categorías de lo que el mundo nos ofrece. En primer lugar, los deseos de la carne. Ahí está la concupiscencia misma. Todo lo que usted desea tener, todo lo que usted desea que el mundo le provea, todos esos placeres que son prohibidos porque no están alineados con la lógica cristiana ni con el carácter de Cristo, no edifican y no contribuyen a la misión de expansión del Evangelio. Luego tenemos los deseos de los ojos, aquello que yo codicio, aquello que me entra por la vista, que otros tienen y que yo no puedo tener porque estoy entregado a la obra cristiana, pero yo lo quiero. Es algo que yo deseo tener, que yo anhelo tener, porque lo he visto, porque se me ha antojado que otro tiene. Y en tercer lugar, nos deja la vanagloria de la vida. Ya en su momento, cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, hicimos un análisis muy profundo acerca de qué es esto de la vanidad. Esta vanidad, este cúmulo de cosas vanas que el mundo nos ofrece y que nos hincha el ego y que nos infla el yoísmo, simplemente no proviene de Dios. Ahora hay una tendencia como muy difundida en Internet, que son los famosos influencers. Un influencer, por si usted no está relacionado con la terminología de esta generación, es una persona que tiene una especie de show en redes sociales, ya sea por YouTube, por Facebook, por TikTok o por Instagram o cualquiera de estas redes de correlacionamiento social por Internet. Estas personas son capaces de hacer cualquier tipo de payasada, obscenidad, ridiculez, con tal de tener más seguidores, con tal de tener más likes, con tal de ser cada vez más y más populares, aceptados por la mayor cantidad de gente. Y aunque usted no lo crea, los miles de millones de seguidores que tienen los influencers, parece ser que son una competencia directa entre ellos. Aunque usted no lo crea, hay influencers que viven precisamente de hacer cada payasada en Internet. Claro, es que ese ego de quien tiene más seguidores es precisamente a lo que se refiere la vanagloria de la vida. ¿Quién tiene más títulos universitarios? ¿Quién tiene más respeto en un trabajo? ¿Quién alcanza la posición más alta en el ministerio? Vanagloria. Y ciertamente la Biblia nos advierte que todo eso proviene del mundo, no proviene del Padre, porque del Padre solamente provendrá aquello que nos lleve al cumplimiento de la misión para cosechar en la eternidad. Eso sí, Primera de Juan 2:17 nos va a advertir de algo que nos tiene que despertar la mente para darnos cuenta que si estamos del lado de la codicia del mundo, andamos bastante mal.
y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese cómo Primera de Juan 2:17 nos va a recordar algo que ya sabemos, es que ya luego esto no es algo nuevo, nos lo ha repetido el mismo Juan y muchísimos otros autores bíblicos una y otra vez. Es que ese mundo, esa carne, esa concupiscencia, ese deseo vano, es del mundo finito, del mundo que se va a acabar. Y con él se acabará toda la riqueza, toda la vanagloria, toda la fama que hayamos podido acumular. No nos vamos a poder llevar absolutamente nada, ni la casa, ni el carro, ni el dinero, ni los likes en redes sociales. Todo se queda, mi hermano. Y si era eso lo que le daba sentido a nuestra vida, pues qué disolutos que andábamos, porque todo eso se va a terminar. ¿Sabe que sí es eterno? Es eterna la voluntad de Dios. Y si nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, permanecemos precisamente en algo que es para siempre. Estamos construyendo para la eternidad, no para un tiempo finito. Este mensaje tiene que ser demasiado profundo, demasiado influyente en nosotros para darnos cuenta de que el Señor nos hace un llamado a ocuparnos de cosas importantes, no ocuparnos de vanidades o de nimiedades que ciertamente no nos traen absolutamente ningún beneficio, más allá de un hedonismo barato durante estemos vivos, es decir, estamos cosechando para 60 o 70 años o lo que Dios nos regale de vida. Pero ¿y ya luego qué pasará en el resto de la eternidad, mi hermano? Hijitos, continúa. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. De hecho, hace muy poco estuvimos leyendo acerca de esto. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hace algunas semanas nos dimos cuenta de que estos anticristos, que no es la primera vez que se mencionan en la palabra del Señor, no son demonios colorados con cachos y una cola y un tridente que huelen a azufre. No, en absoluto. Su aspecto no es temible, porque si lo fuere, entonces nadie les seguiría. Más bien lo contrario. Estos anticristos de los cuales está hablando Juan son personas comunes y corrientes, entre comillas, por supuesto. Son personas que se muestran a sí mismas como personas muy influyentes, personas muy correctas, que envenenan levemente con un artilugio barato la palabra de Dios y que ya luego se presentan como grandes líderes que merecen ser seguidos por las congregaciones hacia la perdición. Hace unas semanas, recuerdo que les puse un video de un pseudopastor haciendo un show casi que de magia circense en una iglesia en Guatemala. Ciertamente estos anticristos utilizan esos artilugios para llamar la atención y conseguir adeptos. Otra buena manera de encontrar a estos anticristos es identificando al político más influyente y más prometedor, que tiene un discurso tan fluido, tan embelesante, y la gente le idolatra y le endiosa y todo le aplaude. Son anticristos, precisamente porque estos utilizan su popularidad para cualquier cosa, menos para predicar el evangelio, que es la misión que se nos ha dado. Vean cómo es importante poderlo reconocer. De hecho, ya en otros pasajes bíblicos hemos podido estudiar característica por característica, y ahora mismo somos unos expertos diciendo este es y este no es. Pero Juan nos va a poner ahí una característica más, nos va a poner un venenito extra que tenemos que buscar, y es que Juan se hace una pregunta: mire, ¿y estos anticristos de dónde salieron? ¿Dónde estaban? ¿A dónde los debemos buscar? Y cualquiera diría, mire, de la iglesia satánica o de la secta tal, o mire de un partido político que engaña normal.
No, resulta que no. Fíjese que ni en la secta, ni en la iglesia satánica, ni en el partido político, no dice Juan que están ahí. Vaya usted y sorpréndase con lo que Juan va a escribir para nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿A quién está escribiendo Juan? A la iglesia cristiana. Sí, mi hermano, Juan le está escribiendo a la iglesia cristiana. Cuando dice nosotros, se refiere a nosotros los cristianos, nosotros las congregaciones. Quiere decir que dentro de cada congregación puede haber uno de estos. Nos le está advirtiendo. Y usted que lo andaba buscando en la secta, o lo andaba buscando allá en un ritual satánico, o qué sé yo, dónde lo andaba buscando, y mire si bien cerca lo tenía. Juan nos dice, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros. Entonces estaban allí pero encubiertos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. O sea que cuando yo puedo reconocer a estos infiltrados en la congregación, es porque conozco la palabra de Dios. Es que si yo no conozco la palabra de Dios, pues simple y llanamente estos van a pasar de largo y hasta yo seré quien les aplauda y seré yo también quien vaya y los siga. Porque es que cuando no conozco la palabra de Dios, simplemente soy vulnerable a ser engañado de manera muy fácil por estos individuos que están ahí en las congregaciones esperando el momento para desviar a la congregación de la palabra del Señor, para desviar a la congregación de cumplir la misión. Mire, yo no sé si alguna vez usted lo había pensado y ahora mismo cuando llegue usted al templo va quizás a empezar a ver un poco con desconfianza, porque es que ya no podemos confiar ni en lo que está en la iglesia, por Dios. O sea, de ahí salen los anticristos, van a ver al hermano Nelson y se le van a quedar viendo así con un poco de desconfianza. No vaya a ser. Juan no nos está mandando a desconfiar de los hermanos. Juan no nos está mandando a alejarnos de la iglesia, ni mucho menos. Juan nos está mandando a conocer la palabra de Dios para poder reconocer a estos individuos que son lobos vestidos de ovejas. O sea, mi hermano, que ya no deje de saludar a los demás, ¿verdad? Somos hermanos en una comunidad en Cristo, ¿verdad? Una comunidad de fe. No vaya a andar desconfiando de todo el mundo, pero sí sépalo, que entre esa congregación y entre muchas otras pueden estar estos infiltrados y Juan nos lo está advirtiendo de manera muy seria. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nos la pone fácil, fíjese. La característica nos la pone sencilla. Si alguien con su actuar o su hablar niega la deidad del Padre o del Hijo, entonces es un anticristo. Claro, esa negativa no va a ser declarada, es decir, usted no espere que de repente se pare alguien en plena predicación y empiece a blasfemar a gritos. Que vaya que puede pasar, pues ya luego ha pasado muchas veces en las iglesias, pero ese es bien fácil de identificar. No, el verdaderamente peligroso es el que lo hace de manera sutil, el que tiene una predicación pervertida, deformada, incompleta. Ese predicador que solamente cuenta la parte bonita y le dice a usted, si una vez usted escoge a Cristo, las pruebas se acabaron. Mentira. El sufrimiento terminó. Mentira. El Señor le va a dar todo lo que usted se merece. Mentira.
hay riqueza en Cristo. Mentira. Si alguien tiene una predicación que no está apegada al evangelio como tal, ese es un anticristo. Que el Señor puede ayudarme a resistir las pruebas, eso es verdad. Que el Señor puede consolarme en mi sufrimiento, eso es verdad. Que el Señor me va a dar todo lo que yo necesito y conforme a su voluntad, eso es verdad. Que el Señor me puede prosperar económicamente según su voluntad, también es verdad. Pero fíjese cómo se da una sutileza en el cambio del mensaje. Una cosa es que el Señor me quite el sufrimiento porque soy cristiano, y otra cosa es que el Señor me consuele en el sufrimiento porque soy cristiano. ¿Ven cómo dos mensajes completamente antisonantes entre ellos se disfrazan mutuamente? Ese es el verdadero peligro de los anticristos, y la única forma es conociendo la palabra del Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjese cómo Primera de Juan 2:23 nos va a dejar ahí una enseñanza sintetizada, una enseñanza muy sencilla de comprender. Aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, es decir, que le ha negado a Cristo la entrega de su vida, no puede llegar al Padre. Y viceversa, el que confiesa que Cristo es el Señor y le entrega su vida, entonces puede llegar al Padre. El camino hacia el Padre es Cristo. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Primera de Juan 2:23 nos lo va a reafirmar de manera muy específica. ¿Quiere usted llegar al Padre? Confiese al Hijo como su Salvador. Nada cuesta. Más bien nos trae grandes bendiciones. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vea que es particularmente interesante este versículo, porque Juan lo que nos está diciendo es, miren, no se anden enredando. Ustedes no necesitan estar conociendo nuevas cosas, experimentando nuevas doctrinas. No ande inventando, mi hermano. Lo que usted necesita es leer la palabra de Dios. Eso es lo que habéis oído desde el principio. Permanezca en la palabra de Dios y ahí tiene todo. Andar buscando entonces en filosofías baratas, en sofismas armados, en profecías extrañas, es andar buscando complicarse sin ninguna necesidad, porque el único que absolutamente nos transmite conocimiento santo es Jesús a través de su palabra que nos ha dejado como profecía. Y fíjese cómo estos versículos 26 y 27 nos van a dejar una enseñanza bastante profunda. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ellas os has enseñado, permaneced en Él. No debemos interpretar que los maestros no son necesarios en temas de la palabra del Señor. Vaya que sería yo el primero en pelearme con esa afirmación, porque es que la escuela bíblica es tan necesaria. En realidad, Juan lo que les está diciendo es, miren, no necesitan ninguna enseñanza fuera de la palabra de Dios. Por lo tanto, este versículo riñe directamente con estos que dicen tener la profecía para su vida y que el Señor la noche anterior lo hizo soñar
que usted iba a tener prosperidad si hacía tal o cual cosa o si pactaba tal o cual otra. Eso se llama charlatanería barata y usted no la necesita a la luz de que la Biblia le está diciendo que esa es la única iluminación que usted necesita. Por eso no debe andar creyendo en estos anticristos que dicen ser profetas, pero que están excediendo lo que la palabra de Dios enseña. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Recuerde, mi hermano, hay que estar preparados, hay que estar en ese constante perfeccionamiento hacia Cristo, porque no sabemos el día ni la hora. Y concluye Primera de Juan con un versículo por demás interesante. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quiere usted ser nacido de Cristo, es decir, haber nacido nuevamente por la gracia de Cristo? Pues evidentemente de lo que se trata es de hacer justicia. Y si usted ya ha nacido de nuevo, la consecuencia lógica es que sus actos sean justos, porque esa es la única manera de dar testimonio para el cumplimiento de la misión. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que nos dé muchísima sabiduría para tomar este mensaje y sobre todo voluntad para llevarlo a nuestra vida.